Muy bien. Se logra ver, ¿verdad? Este, Rápidamente vamos a hacer un resumen respecto a lo que es el flujo de información de las actividades de salud. ¿Está? Para los que no recién se están incorporando hoy día, la idea es utilizar una herramienta informática llamada GISPro. Ya la venimos trabajando ya bastante tiempo. Y esta herramienta lo que hace es importa la información de GISMINSA específicamente, y esa información que importa del GISMINSA la transforma en reportes, ¿no? Y esos reportes nos van a ayudar a nosotros a hacer un mejor análisis y toma de decisiones. Entonces, básicamente, el sistema... A ver, ¿dónde está? Muy bien, entonces, como ya saben algunos, y los que no, vamos a rápidamente pasar este tema. A través de Internet, ¿sí? Los clientes, que en este caso son las computadoras o los establecimientos de salud que originan información, las atenciones, ya las procesan mediante la digitación de las hojas GIS, ¿no? Por Internet se almacenan en GISMINSA. Eso ya de antemano es la política de trabajo que se viene trabajando ya varios años en el sector salud. Lo que nos compete a nosotros es, sobre todo la herramienta informática, es hacer una descarga de la nube a una base de datos local, y esa base de datos local lo que hace es procesar la información para convertirla en salidas. En este caso son reportes, ¿no? Los tres tipos de reportes que ya vamos a ver ya en los módulos siguientes, que son los módulos de seguimiento, los módulos de estrategias, los módulos consolidados, y además el módulo de los reportes de mala data. Entonces, ¿cuál es este aplicativo? ¿No? ¿Cuál es este aplicativo que vamos a aprender nosotros? Es el GIS Pro, en su versión 4 ya está en etapa de producción. ¿Listo? Este archivo lo que hace es importar los archivos planos. Entendemos que son los archivos que XMINSA nos muestra, ¿no? Que son cuatro, ¿no? Que es el nominal y los maestros de paciente, personal y registrador. Entonces, ¿qué es el nominal? ¿No? Una palabra media confusa. En realidad el nominal, si yo abro este archivo, el nominal simplemente es un archivo, un archivo plano, que es un archivo de texto, que también lo puede abrir el Excel, que contiene toda la información de la atención. Por ejemplo, aquí tenemos una atención, aquí tenemos otra atención y aquí tenemos otra atención. Ustedes dirán, pero está seleccionando tres filas, ¿por qué dices que es una atención? Es que en realidad esa atención consta de tres actividades, ¿no? La actividad de los códigos que registran en esa atención, los códigos tanto de procedimientos como de morbilidades, que están aquí. Si ven en el lado izquierdo, dice uno, 2 y 3. La atención número uno tiene dos diagnósticos o dos procedimientos, ¿no? La atención número 3 tiene 6. La atención número 4 solamente tiene una. La siguiente atención tiene cuatro actividades. ¿Ya? Esto es el bruto, el insumo bruto que nos da GISLIMSA en un archivo plano que se llama nominal. Aparte de ellos, ya sabemos que también nos podemos exportar los maestros de paciente, personal, registrador, ¿no? Maestro de paciente, que consta de el ID del paciente, el DNI, nombre, etc., dirección, sus datos personales. ¿Ya? Y acá, si ustedes miran, el DNI es el mismo. No significa de que esté repetido el código o este paciente esté triplicado. El DNI es el mismo, se triplica 3 veces. No significa que esté mal el archivo. Lo que pasa es de que el sistema internamente trabaja con el ID, el código, no trabaja con el DNI. Y si se dan cuenta, acá los códigos son diferentes. ¿Qué significa esto? Que un paciente, por ejemplo, se ha atendido en el centro de salud de Miraflores, después se ha atendido en Francisco Bolognesi y después se ha atendido, digamos, en Characato. Entonces, para el GISMINSA, en realidad, ese paciente tendría que ser tres pacientes, ¿ya?
Lo mismo sucede para el tema de personal, para el tema del registrador. Entonces, la relación que existe entre estos cuatro archivos, ¿listo? La relación que existe entre estos cuatro archivos, eh, vamos a dar paso acá. ¿Listo? Son cuatro archivos planos que descargamos, ¿no es cierto? El nominal, el maestro, el paciente, registrador y personal. Si se dan cuenta, aquí en el nominal, ¿ya? Viene a ser este de aquí, he resaltado con amarillo las claves o los campos, ¿ya? Que están relacionados con los demás maestros. Por ejemplo, acá el ID paciente significa de que este código tiene que estar en el archivo de paciente, ¿no? Que coincida con este código, ¿no? Para que pueda cargar que a su vez los nombres, las direcciones, como si se dan cuenta, aquí no aparecen nombres y direcciones, ¿no? Es un tema de base de datos que no es muy importante saberlo, pero sí hay que entender, por ejemplo, qué columnas son las que mantienen la relación entre los cuatro. Los cuatro no son independientes, están relacionados. El nominal es el que dirige todo, ¿no? El ID paciente se relaciona con el maestro de paciente, esta columna se relaciona con el archivo de personal y esta columna también se relaciona con el ID registrador. Entonces, como vemos aquí, el nominal apunta, ¿no? A través de esta columna ID paciente a su llave principal, por decirlo así, ¿no? Del maestro de pacientes, donde puede recabar la siguiente información: el documento, el nombre, la dirección, la edad, fecha de nacimiento, etcétera. Lo mismo vendría a ser para el tema del maestro registrador y para el maestro personal. Acuérdense que una misma persona puede ser registrador y puede ser personal, porque hay sistemas como el ECALI, por ejemplo, donde ellos no hay un personal de estadística que digite las hojas sí, sino el sistema mismo es el que lo realiza. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una visión general sobre el archivo plano nominal, donde ya les he comentado que lo amarillo vienen a ser las columnas que se relacionan, ¿no? Aquí, por ejemplo, la columna de la izquierda es la llave principal de nominal, y después esta se llega a descomponer en dos tablas. Está triplicando, si se dan cuenta, tiene tres. Lo que pasa, repito, es de que en esta tabla viene conjuntamente, viene anidada tanto la información de la atención en sí, es como una factura, ¿no? La cabecera, donde está la fecha, el cliente, ¿no? Y en la parte de abajo, ¿no? Los artículos donde se detallan, vendría a ser el detalle, ¿no? La redundancia. Entonces, aquí, por ejemplo, esa atención consta de dos actividades, ¿no? La segunda de tres, esta tercera atención consta de seis actividades, ¿no? Entonces, cada una de estas actividades tiene, por ejemplo, su código de CIE10, ¿no? Eso nos vamos a centrarlo mejor, ya está. Tiene su código de CIE10, tiene el tipo de diagnóstico, ¿no? Ya sabemos que el código CIE10 es un catálogo, ¿no? Un estándar mundial, donde se codifican todas las enfermedades en códigos, valga la redundancia. ¿Qué tipo de diagnósticos ya sabemos que son definitivos, ¿no? El médico es el que da ese diagnóstico, ¿no? El médico, ¿no? Dice, eres definitivo, significa de que tiene la certeza de que es definitivo. Puede ser presuntivo, ¿no? Sospecho, ¿no? De que tiene el dolor de cabeza, ¿no? Y el campo lab, bueno, que es un campo auxiliar, que ya más adelante lo vamos a ir viendo más detalles, ¿ya? Lo importante es que entiendan, por favor, de que este archivo plano es el que dirige todos. Este es el que dirige todos. Este es el que se relaciona con los otros tres maestros. Toda la información a través de las llaves, de los campos, de los IDs, de los códigos, ¿ya? Eh, internamente se hace una consulta donde se une toda la información y aparece, digamos, una vista global de toda la actividad, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen, como le he presentado ahorita, del nominal. Y aquí más o menos como quedaría, ¿no? O sea, si bien es cierto, esta cita ha podido tener dos filas acá repetidas, pero en realidad en la base de datos del GISPRO se descompone este archivo que es uno solo, el archivo plano nominal, que es un solo archivo, se descompone en dos archivos. Uno que es la tabla de la atención y el otro que es la tabla de la atención del detalle, ¿no? Entonces está bien, eso tiene al momento de generar las consultas, tiene una
mayor rapidez, ¿no? Mejor rendimiento. Entonces se separa la paja del trigo, en otras palabras, ¿no? Entonces acá queda como una sola atención y esa atención, aparte, los códigos que están relacionados en esa atención van en otra tabla, ¿no? En este caso hay dos actividades. Lo mismo para esta otra atención, es una sola atención, pero tiene distintas actividades. En este caso tiene, por ejemplo, 6 actividades, ¿no? Estos códigos de CIE-10, sus tipos de diagnóstico y su campo auxiliar LAF. Muy bien. Entonces, vamos a ir, el sistema, ya, sí o sí, los voy a dar el día de mañana en la noche, para que lo suban va a estar disponible en el aula, en la plataforma, para que ustedes lo descarguen, ¿ya? Porque el viernes, ya, además de los quiz que han visto ya que son muy divertidos, vamos a empezar ya cada uno, paralelamente conmigo, vamos a empezar a hacer las prácticas, ¿ya? Entonces, para importar los archivos, ya me he descargado, por ejemplo, 4 archivos, ¿no? De paciente, personal, registrador y nominal. Entonces, yo tengo que venir, es el archivo, esta diapositiva va a estar como recurso también, ¿ya? Va a estar como recurso en el lado virtual. Para importar los archivos planos, lo que simplemente es voy a archivo, no, pero perdón, disculpe, previamente, lo primero al abrir el programa, tenemos que nosotros configurar nuestro ámbito. ¿A qué me refiero a nuestro ámbito? Por ejemplo, hay unidades ejecutoras que tienen redes de salud, y a su vez estas redes tienen redes más pequeñas que se llaman microredes, y a su vez estas microredes tienen ya el establecimiento en sí, ¿no? El establecimiento físico de salud donde los pacientes se van a atender. Entonces, como es una jerarquía, ¿ya? Digamos que esa jerarquía de negocio, de trabajo, ¿ya? Es el ámbito. Entonces, por ejemplo, ahorita esta máquina está configurada como en el ámbito de la red de salud de Equipa Cayoma. O sea, ¿qué significa esto? Que yo puedo tener acceso a través de este programa a todos los establecimientos que pertenecen a la red de salud de Equipa Cayoma. Sin embargo, yo puedo cortarlo o alargar el ámbito. Por ejemplo, ¿no? Si voy a configuración, acá puedo inclusive tener yo este ámbito de visa. O sea, si fuera de gerencia regional de salud, por decirlo así, ¿no? Ahí puedo ver no solamente la red de salud de Quito Cayoma, puedo ver toda la red de la región. Ahora, si quiero acortar el ámbito, entonces simplemente lo que tendría que es seleccionar mi red, ¿no? De repente en la red de Cayoma, si acepto, acá va a aparecer mi ámbito, red de Cayoma. ¿Qué significa esto? Que la información solamente va a estar disponible para los establecimientos de salud de esta microred, ¿no? No voy a poder yo trabajar con la microred de, no sé, de Characato, la microred de Yanaguara, no. Solamente me voy a mi ámbito va a ser la microred de Cayoma. O sea, toda la información va a regirse dentro de este ámbito, ¿no? Si quiero acotarlo más todavía, ser más específico con el ámbito, puedo inclusive poner acá el puesto de salud de Cayarani, por ejemplo. Le doy a aceptar. ¿Qué significa? Que solamente la información de dicho establecimiento de salud va a estar disponible en este programa. Por más de que yo pertenezca a la misma microred, no voy a poder ver yo los establecimientos de otros establecimientos que forman parte de mi misma microred. Pero para que se den cuenta, vamos a ponerlo en el tema de ámbito a nivel de red, con el que venimos trabajando. Entonces, configuración, aquí le pongo simplemente a todos. Entonces, le voy a aceptar, red de Arequipa Cairo. Aquí también en el archivo de configuración yo puedo establecer los años, ¿no? El periodo actual es el 2023. Puedo trabajar con años pasados también, 2021, si se dan cuenta aquí. Entonces vamos a dejarlo en el 2023. Y ya. En primera instancia, yo les voy a decir, esta, digamos, es la interfaz principal del sistema. En la parte superior está el menú principal. No se preocupen si lo anotan,
porque la grabación va a estar subida, va a estar colgada. ¿Okay? En la parte principal tenemos el menú principal, la barra de herramientas, y en la parte posterior, o inferior mejor dicho, se encuentra la barra de estado. Esto es importante que ustedes entiendan. La barra de estado consta de que del periodo, vean el mouse por favor, el año que estamos trabajando, los meses, ¿qué significa? Los nominales, el nominal, acuérdense que son 4 archivos, ¿no? Nominal, paciente, personal y registrador. Los meses, cada uno de estos meses es el nominal que nosotros vamos descargando mensualmente de Xfix. Y por último, los otros 3 que vienen a ser los maestros, paciente, personal y registrador. Estos se van a colorear, ¿no? A medida que la información vaya siendo importada. Entonces, por ejemplo, yo aquí, yo ya me he descargado, vamos a y archivos planos, me he descargado el primer trimestre. Ojo, que la información que se descarga en Xminsa a lo mucho es mensual. Pueden descargar un día, una semana, pero no pueden descargar 2 meses, pues, ¿no? O un trimestre. Lo que sí se descarga son los 3 meses por separado, eso sí. Por ejemplo, yo tengo acá enero, febrero, marzo. Además, por supuesto, tengo mi maestro de personal, registrador y paciente. Entonces entrando al menú de configuración archivo, ya hemos visto esta pantalla. Esto es importante. He visto que en algunos casos hacen la importación mensual. Por ejemplo, importan enero y también importan el paciente, el personal y el registrador. Digamos ahorita, estamos en agosto ya, ¿no? Entonces yo me he descargado los nominales de enero hacia agosto, ya, 8 archivos de nominal, ¿no? En este caso, para efectos prácticos, el primer trimestre, que ya lo tengo descargado, ya, acá está enero, febrero y marzo, ¿ya? Pero he notado que muchos agarran, bueno, los que han usado este sistema, y los que no, por primera vez, es bueno también que ustedes de una vez ya lo entiendan. Por cada archivo nominal que yo descargue para este mes, está bien, si digamos que es enero, tendría que importar, mejor dicho, paciente, personal y registrador. Pero ¿qué sucede si estoy en marzo, ¿no? Acá tengo mis 3 archivos, ¿no? Enero, febrero y marzo. ¿Qué pasa? Estando en marzo, yo voy a importar enero, febrero y marzo. Y en el último mes, en marzo, recién importo el paciente, el personal y el registrador. ¿Por qué? Porque el paciente, el personal y el registrador son archivos planos que se van acumulando por el tiempo, ¿no? O sea, si yo estoy en diciembre y me descargo el archivo de personal, por ejemplo, en ese archivo de personal va a estar registrado personal desde enero que ha realizado atención. Entonces, para verlo en práctica, simplemente me voy aquí, archivo, importar, y aquí dice, ¿no? Atenciones, este viene a ser el nominal. Este viene a ser el nominal y estos son los pacientes. Entonces, si le damos clic, por ejemplo, voy a ir a... ¿Dónde está? Perdón. Archivos planos. Entonces voy a buscar el paciente enero, ¿no? Acá está. Simplemente enero, le doy a abrir y le doy a importar. Entonces ustedes se van a fijar, van a notar aquí en enero, se va a prender un indicador o se va a pintar, mejor dicho, de un color medio azul, ahí está, ¿no? ¿Esto qué me indica? De que obviamente esta base de datos local ya tiene información de enero, ¿ya? Entonces no van a hacer esto, yo voy a importar febrero y marzo, no van a hacer esto, o sea, van a importar pacientes, ¿no? Paciente, por ejemplo acá paciente, el personal y el registrador, ¿no? Es lo que me faltaría, paciente, personal y registrador. Lo importan, después vuelven a importar febrero y otra vez esto, no. O sea, lo que yo les aconsejo es de que en el último vez que voy a importar, por ejemplo, marzo, ya recién completo lo que me falta acá. Entonces vamos, prosigamos, ya mes por mes. Importar, atenciones, viene a ser febrero, abrimos, importamos.
febrero, marzo, ya, marzo, y como sé que es el último mes, ahora sí ya puedo jalar lo que es paciente, puedo jalar lo que es personal, ah, y puedo jalar lo que es el registrador, ya, los cuatro, muy importante. Claro que no tiene ningún problema en que estén importando estos maestros cada mes, ¿no? Porque eso en la realidad sí es así, pues, ¿no? Si llevamos una línea continua de tiempo, estamos ahorita agosto, yo descargo agosto y también descargo pues, mi paciente, mi personal registrador. Llega septiembre, también descargo mi paciente, mi personal, mi registrador y los vuelvo, los importo. Pero ¿qué sucede en varios casos? Cuando, digamos, tengo que eliminar la base y tengo que volver a importar desde enero. Entonces, en esos casos sí yo les digo que cuando importen el último mes, en este caso vendría a ser marzo, ya completen, ¿no? Los pacientes, los personajes registrados. Ahorita está procesando. Yasmin, si tienes personal nuevo este mes, obvio, o sea, si tienes personal nuevo, primero lo que haces es registrarlos, ¿no? Parece que ya trabajas con el KISS, entonces cuando hay personal nuevo simplemente lo registras y descargas el paciente de personal y ya va a aparecer en el registro. Hay una actualización pendiente en máquina. Media lente, media lente. Claro que estamos utilizando datos de la red, imagínense, pero para el caso de, digamos, establecimientos, un hospital de pequeños, vuela. Muy bien, pero lo que quiero que vean, enero, febrero y marzo son los nominales, ¿no? De enero, febrero y marzo. Y a su vez ya los pacientes. Los pacientes son acumulativos. Este paciente tiene información desde enero, marzo, abril. ¿Ya? Si quiero, por ejemplo, eliminar esta información, lo que hago es archivo, eliminar, y aquí automáticamente me va a aparecer habilitado los meses. Puedo borrarlo todo, no lo voy a hacer porque por cuestiones de tiempo, vamos, te lo voy a cargar. Puedo eliminar todo, puedo eliminar solamente personal, actualizar el personal de repente como su compañera ha preguntado, o sea, si hay personal nuevo, ¿para qué vas a descargar el paciente? ¿No? Solamente eliminas personal, vuelves a descargar el personal de Xminsa, el archivo plano, y solamente lo importas, ¿no? El personal. Solamente importarías acá, ¿no? Personal, solamente utilizas esto de acá. Personal, nada más. Ya no vas a importar las atenciones, ni el paciente, ni el registro. Pero como buena práctica, yo les aconsejo, ¿no? Que todos los meses importen los 4 archivos. Solo si cuando hay que de repente vaciar toda la información, o sea, eliminarla, limpiar la base y volverla a cargar, si estoy en diciembre, no voy a estar pues repitiendo los pacientes, el personal, si es el mismo archivo, en otras palabras. Solo en diciembre ya completo esto. ¿Ya? Entonces, lo importante es que vean ustedes que en la barra de tareas tenemos un indicador, ¿no? Donde me muestran los meses, los meses que corresponden al archivo nominal plano, y en verdecito los maestros. Aquí en amarillo está mi ámbito, ¿no? Al igual que el periodo que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé, digamos, la información, si está correcta o no? Eh, Esto puede ser un pequeño adelanto con respecto al módulo 2,
No vamos a hacer consultas, nada, solamente es para visualizar que ya se ha cargado la data, ¿listo? Para que ya se ha cargado la data. Entonces me voy a lo que es el tema de consultas, atenciones, consultas o atenciones. Vamos a ver qué pasa. Ya después, en su momento, la próxima semana, repito, les voy a explicar al detalle cómo funciona este formulario. Vamos a ejecutarlo. Ya, fíjense acá, esto es importante. Tenemos 2.652 registros. ¿Ya? 2.652 registros. Acá está combinado toda la información de los archivos planos. Se combina y se construye esta vista. Pero volviendo al tema de hoy, fíjense, acá por ejemplo dice nombre de personal. Fíjense, está lleno, ¿ya? Hay datos, fíjense acá en esta columna, nombre personal. ¿Qué pasaría? A ver, voy a cerrar esto. Yo elimino el personal. A ver, vamos a ver. Voy a eliminar el personal. Solamente elimino el personal. ¿Listo? Vamos a eliminar el personal, le damos que sí. Proceso completo. Fíjense, ya desapareció el verdecito. Eso me indica de que me falta el maestro de personal. Pero aún así, GISPRO funciona, puede funcionar perfectamente sin los maestros. Pero hay algunos reportes donde incluyen datos del personal, datos del paciente, hasta inclusive datos del registrador. Pero como actividad para buscar estadísticas en números, no es necesario que estén incorporados los maestros. ¿Ya? Pero vamos a hacer este experimento. He borrado el maestro de personal. ¿Listo? Vamos a volver a consultar. Voy a consultar el primero de... primero de enero del 23 al primero de enero del 23. Ya, listo. Ya, enter, consultar. Fíjense, ¿qué ha pasado aquí? Esta columna se ha quedado vacía. ¿Por qué? Porque no tengo la información del nombre del personal aquí. Si lo hubiera importado, me va a aparecer acá. ¿Qué creen ustedes si elimina el registrador? Porque este es el registrador, ¿no? Si elimina el registrador, ¿qué creen que pasaría? Pues como se imaginan, esta columna también desaparecería, los datos. Sin embargo, es la misma estadística, 2.652 registros. Entonces, vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Entonces vamos a eliminarlo, el registrador. Eliminamos, proceso terminado. Listo, fíjense, ha desaparecido el verde, solo tengo pacientes. Vamos a consultar de nuevo, a ver. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, el GISPRO puede trabajar sin los maestros, pero si es que me preguntan a mí, a ver, dame el nombre del personal que ha atendido a fulano, te va a aparecer en blanco, no sabes. Entonces, lo correcto sería siempre que importen los 4 archivos juntos, ¿ya? Pero solamente yo les muestro para que ustedes vean de que el GISPRO, aún así, sin los maestros, funciona. ¿Por qué? Porque miren cuántos registros tengo acá. 2.652. ¿Listo? Y si borro el paciente, me va a desaparecer, ¿qué cosa? El DNI, por ejemplo, ¿no? Entonces, acostúmbrense siempre a importar los 4 archivos. Ya, vamos a volverlos a importar rapidito. Voy a importar, ¿qué cosa? Como me falta personal y registrador, esto ya no, pues, no solamente voy a personal, personal y el registrador. Muy bien, le damos a importar. Muy bien, vamos a generar de nuevo la consulta del primero al 23. Muy bien, ahora sí me aparece, ¿ya? El nombre y el personal. Si borra el paciente es más crítico, ¿no? Ya, es peor todavía, porque no me va a aparecer el DNI, no me va a aparecer la edad, pero aún así la estadística va a ser la misma, 2.652. Ya, entonces, hasta ahí de repente alguna duda tienen. Yo sé que para algunos esto ya es pan comido, pero veo de que hay personas que son nuevas
inclusive en el sector. Entonces, por eso es necesario que más o menos se vayan familiarizando. Ya la próxima semana vamos a empezar a hacer consultas, ya digamos que es un tema crítico porque ahí vamos a comprender el criterio del filtro de la consulta. No es cuestión de escribir y poner nomás el código, no, hay que saber dónde escribir y dónde poner el código y cómo poner el código, ¿no? Para que me dé el resultado correcto. Muy bien, voy a leer echar alguna pregunta hasta ahí. O pueden utilizar el micro también, ¿no? No, no soy sordo. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer rapidito además el resumen de hoy, y sobre todo la última parte que es muy, muy importante, ¿ya? ¿En qué hemos quedado? Por ejemplo, se importan 4 archivos planos, todos lo sabemos ya. ¿Dónde? En archivo, importar. Aquí. Si seguimos la línea normal de tiempo, enero, febrero, en este caso estamos a agosto, yo tendría que descargar los 4 archivos, los importo. Y me va a aparecer estos indicadores, ¿no? Agosto azulito y el paciente verdecito. Ojo, cuando yo importo el paciente, el personal registrador, ya se chancan. Comúnmente se dice así, se sobrescribe, mejor dicho, la información. No es necesario que la eliminen. ¿Ya? No es necesario que la eliminen primero y la vuelvan a importar. O sea, no es necesario que hagan esto. Eliminar. No voy a borrar el paciente porque demora un poco. Digamos, todos los meses voy a hacer esto. No, no es necesario. ¿Ya? No es necesario. Cuando yo importo, imagínense que ahorita me descargo el maestro de personal y el del registrador. ¿Ya? Y sin embargo, esto ya tengo lleno, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces se actualiza el maestro, o sea, no, no es que se chanca, se sobrescribe el archivo y se actualizan los datos. ¿Okay? Entonces, personal y registrador. Personal, registrador. Importo. Los puedo volver a importar, miren, no pasa nada. Personal, lo mismo con el paciente, ¿no es cierto? Personal, el paciente más ya para que. Y el registrador. El registrador. Fíjense, ya los tengo lleno. ¿Eh? No es necesario borrarlos y volverlos a incluir, no. De frente nomás lo importan y el sistema lo va a sobreescribir. Va a sobreescribir esta información. Donde sí tenemos que eliminar la información antes de volverla a importar es aquí en los nominales. Ahorita les voy a mostrar ya para terminar. Les voy a mostrar qué pasa si intento importar el mes de marzo, por ejemplo. Cuando termine el proceso, solito desaparece esa pantalla. Y que si ven que se desaparece, no se asusten. No, permitaciones pendientes.
¿Ven? Ha desaparecido la pantalla. ¿Y qué ha pasado? Nada, sigue verde. Pero ojo, ya se ha actualizado con la nueva información que he descargado, ¿no? Caso contrario sucede con el nominal o los meses, ya, de la suscripción. A ver, ¿qué pasa si yo quiero importar marzo? A ver, ¿qué pasa? A ver, voy a importar marzo. Acá, ¿no es cierto? En la atención, voy a importar marzo. Me dice, ya existe información de marzo para el periodo 2023. Pero no, pues yo tengo que actualizarlo. Ahí sí o sí tengo que eliminarlo, caballeros. Entonces voy acá a eliminar, solamente voy a eliminar marzo, le doy que sí, listo. Ve, marzo se ha despintado, ¿no? Por decirlo así. Descargo mi actualización del archivo plano y lo vuelvo a importar, ¿no? Tensiones y voy a marzo. Listo, le doy a importar. Ya, listo. De nuevo está marzo. ¿Ya? Por favor, un par de minutitos más porque eso también es importante. Listo, entonces ya nos estamos dando cuenta de que para actualizar un mes tenemos que eliminarlo primero, cosa que no pasa con los maestros, ¿no? Eso los chanca encima, ¿no? Encima, hermano, no hay necesidad de eliminarlos, lo podemos importar directamente y lo reemplaza. Pero ¿qué pasa? ¿No? Vamos a hacer, quiero importar de nuevo marzo, me dice esto, ¿no es cierto? Ya existe información de marzo para el periodo 2023. Ahora, quiero que vean esto. ¿En qué periodo estamos? 2023. Pero digamos nos pide a nosotros hacer un comparativo desde el 2022. De hecho, XPro maneja, no solamente se maneja anual, sino maneja la base multianualmente. Fíjense lo que pasa acá, miren. Me voy a archivo, a configuración. ¿Qué pasa si es que yo pongo cambio el año? Miren, por favor, presten atención. Me voy al 2022. En 2022, fíjense acá abajo, ¿eh? Fíjense acá abajo. Le voy a dar a aceptar. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha borrado? No, no se ha borrado. En realidad estoy en 2022. No se ha borrado. Si regreso al 2023, ha vuelto a aparecer. ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar con nominales del año pasado, de años pasados. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, irme al 2022, configuración, irme al 2022, le doy a aceptar y voy a importar, no sé, enero ya. ¿Ustedes creen que me lo va a importar o no? Ahora vamos a ver qué pasa. Si le voy a abrir. Me dice la información de enero del 2023 no corresponde al periodo 2022. Claro, o sea, el sistema internamente evalúa de que ese archivo plano no es el correcto para ese año. ¿Ya? O sea, se da cuenta de todo el XPro. Si quiere a ver qué pasaría, por ejemplo, si quiero en atenciones meter al, uno se puede equivocar, ¿no? Meter al registrador, digamos, ¿no? ¿Qué dice? El archivo no es correcto, ¿no? El archivo de personal no es correcto. Significa de que estoy metiendo papas, juntando papas con camotes, ¿no? Entonces, me obliga a que sea un poco más ordenado y pueda importar los archivos correctos. Ahora, ¿qué tendría que pasar para descargar, para importar enero acá, ¿no? Entonces tendría que descargarme, a ver, un ratito, por favor, ya nos vamos, les pido 3 minutitos, ya, 10 minutos por los cortes, ya, voy a descargar enero del 2022, ratito. Sí, sí.
Voy a exportar. Estoy exportando de GIS a los archivos planos. Reporte. Le voy a importar desde el primero de... para que sea rapidísimo, ya del primero de febrero del 2022 al 5 de febrero del 2022. Listo. Nuevo archivo plano. Le voy a dar aceptar. Ya está. Entonces aquí voy a descargar. Este es enero de 2020. Como aparecen nombres así con números, códigos, es bueno ponerle qué mes estás trabajando, ¿no? Enero del 2022. A ver, vamos a ver, ya con eso terminamos. Entonces estoy en el 2022. Ya sabemos que al importar el archivo incorrecto en el año incorrecto inclusive me va a dar un error. Por ejemplo, abril, la información de febrero no es ya. Vamos a febrero descargado, ¿no? Ya, entonces vamos a ver el nuevo que he descargado. A ver. Acá está. En realidad no es enero, febrero. Listo, este es del año 2022. Le voy a dar a abrir y fíjense cómo me lo acepta. Le voy a dar importar. Febrero es del 2022. ¿Ves? Si se dan cuenta, en el año 2022 tengo información de febrero. Me voy al 2023. Tengo información del primer trimestre. Y regreso al 2022. Perdón. Tengo información de febrero. Entonces, como se dan cuenta, puedo trabajar multianualmente. Esto, por ejemplo, me dicen que yo puedo entonces hacer una consulta, a ver, también las vacunas, desde el 10 de octubre del 2022 hasta el 15 de marzo del 2023. Cosa que en otros programas era imposible hacerlo, ¿no? Entonces tendríamos que estar renombrando la base, un montón de cosas, ¿no? Pero quiero que ya se vayan dando cuenta, ¿no? de la potencia de la administración de las bases de GISPRO respecto a los periodos los años. Entonces, ¿alguna duda? Si no, para terminar ya y cerrar la sesión. Los maestros se mantienen a través de los años. Buena pregunta, Juber. La vez pasada hice una descarga y la grata sorpresa de que sí, ¿no? Si por A vez no se refleja la información de los maestros, tendrías que descargar los maestros de ese año, ¿no? Y tenerlos. Es más, te aconsejo, por ejemplo, que tengas en tu carpeta, digamos, el año 2022, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener 15 archivos. 12 archivos, de los 12 archivos nominales correspondientes a cada mes y 3 maestros. Para el año 2021 también debes tener 15 archivos. Así es la manera correcta de trabajar, yo. ¿Alguna pregunta más? Ya para cerrar sesión. Muy bien, si no hay nada tampoco entre los colegas aquí presentes, damos por terminada la sesión de hoy día. Ya como que estamos agarrando un poco de experiencia también, ¿sí? El tema de los exámenes de quizzes me ha parecido muy divertido, muy entretenido, de verdad. De repente, esa es una metodología también donde al estudiante lo compromete, ¿no? De una manera muy didáctica, ¿no? El aprendizaje. Muy bien, entonces gracias, buenas noches. Ya nos estamos viendo el día viernes para terminar definitivamente ya lo que es el módulo nuestro primer módulo,
Ya y la próxima semana ya entramos ya con lo fuerte, ¿ya? Para ello ya vamos a tener ya en la aula virtual el sistema, hoy y mañana, ya les he dicho, en la noche aproximadamente, y a partir del lunes ya empezamos a elaborar las consultas, ¿no? A identificar qué son las consultas, cuáles son los criterios, los filtros, los tipos de operadores lógicos, etc, etc. Muy bien, gracias, buenas noches.